La Biblia enseña en el libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de hombres que estaban bautizados, llenados por la presencia del Espíritu Santo. Eran hombres que habían caminado con Jesús. Eran hombres que habían escuchado las doctrinas y las enseñanzas del Maestro. Y la palabra de Dios nos enseña que ellos se movieron por diferentes lugares de Israel: Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta donde el Espíritu Santo se los permitía, ellos iban y predicaban. El modelo de la iglesia primitiva era exaltar a Cristo, era proclamar a Jesús. Ese era el modelo de la iglesia. Ellos predicaban, ellos exhortaban, ellos enseñaban, y el Espíritu Santo confirmaba lo que ellos enseñaban. A su nombre. Es impresionante porque cuando yo leo el libro de los Hechos me doy cuenta de hombres que fueron mudados, que fueron transformados y cambiados por la presencia del Espíritu Santo. Es impresionante porque en Marcos capítulo 16 la Biblia enseña que el Señor les daba ciertas indicaciones a los discípulos y les decía lo siguiente. Marcos capítulo 16 versículo 15 le dice lo siguiente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos las serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ellos estaban moviendo en el mandamiento de Cristo. Ellos estaban cumpliendo lo que Cristo había ordenado. ¿Qué había ordenado Cristo? Que prediquen la palabra, que testifiquen al mundo la palabra, que hablen la palabra de Dios, que hablen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Estos hombres al cual el Señor levantó, nos dice la Escritura en el libro de los Hechos que ellos empezaron a cumplir esta gran comisión. Esta gran comisión ellos empezaron a hacerla. Empezaron a predicar, empezaron a percibir, a exhortar y a enseñar. Dios está llamando en este tiempo a muchos hombres y a muchas mujeres que no se avergüencen del Señor, que no se avergüencen de su fe, pues Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas con cada uno de nosotros. Si nosotros disponemos nuestro corazón, Dios puede levantar a ese hombre o a esa mujer que ha dispuesto su corazón. Y para Dios no hay edad. Dios puede usar a un niño como puede usar a un anciano. A su nombre. Dios se glorifica de muchas maneras y de muchas formas. Y podemos verlo a través del libro de los Hechos. Cuando yo leo el libro de los Hechos me doy cuenta de algo muy impactante. Y es que la Escritura enseña en Hechos capítulo 1 que los apóstoles no se movieron sin primero recibir el poder de lo alto. Ellos estaban esperando lo que Jesús les había prometido, o mejor dicho, el Padre les había prometido. ¿Qué le había prometido el Padre a los discípulos? El Espíritu, que es el Consolador, el Paracleto, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. A su nombre. Ellos se movieron en el mandamiento y en la instrucción del Señor. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 1, versículo 4, estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Dice la Escritura en el versículo 9, y hablando todas estas cosas, en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Diga conmigo: recibiréis poder. Miren lo que dice el Señor Jesucristo: les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es impresionante porque antes ellos no operaban en la dimensión que operaban en unos capítulos más adelante. Es sorprendente la forma como yo he estado estudiando el libro de los Hechos, los primeros capítulos, los primeros 5 capítulos, y veo a una iglesia poderosa.
veo a una iglesia indetenible. Veo a una iglesia imparable. Veo a una iglesia inquebrantable. ¿Por qué? Porque el Señor había mudado a los apóstoles. Los había hecho otros hombres. Hombres sobrenaturales. Hombres poderosos. Hombres bautizados con el Espíritu Santo. Hombres bautizados y llenados con la presencia del Espíritu Santo. Y yo he venido como profeta de Dios en esta iglesia para decirte que serás mudado. Serás mudada en otra mujer. Serás mudado en otro hombre. Porque la presencia del Espíritu Santo te va a llenar desde la cabeza hasta la planta de los pies, y tú no volverás a ser el mismo, no volverás a ser la misma, aleluya, porque su presencia está en este lugar. A su nombre, a su nombre. Me está dando deseos de predicar. Dice la palabra del Señor que estos hombres recibieron el poder de lo alto, recibieron al Espíritu Santo. Y entonces empezaron a predicar en Jerusalén. Empezaron a predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que el Señor les dijo, van a predicar hasta donde yo los envíe. Pero principalmente los apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, ellos predicaron en Jerusalén. Diga conmigo la palabra Jerusalén. ¿Cuántos bendicen Jerusalén? ¿Cuántos bendicen Israel? Dice la palabra del Señor que grandes señales y grandes maravillas le seguían a los apóstoles. ¿Por qué? Porque esperaron. Diga conmigo la palabra esperaron. Ellos esperaron la promesa que el Señor les había dado. Si Dios te ha hecho una promesa, tú sigues esperando. Si Dios te ha prometido algo, espéralo, porque lo vas a recibir. Por favor, tienes que creer. Tienes que creer lo que el Señor te habla, lo que el Señor te declara, lo que el Señor te ha hablado por medio de sueños, lo que tú has visto por revelaciones en el Espíritu, cuando el Señor te ha, ay Dios mío, cuando el Señor te ha mostrado su gloria, porque yo veo aquí que muchas personas han sido visitadas, y los que no han sido visitados por la presencia del Espíritu Santo serán visitados a través de sueños y revelaciones. El Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida y se va a manifestar en la vida de tus hijos, en la vida de tus hijas, porque has clamado, porque has orado por tus hijos, has orado por tus hijas, y el Señor los va a alcanzar, el Señor los va a rescatar, el Señor los va a salvar, porque está escrito. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una presencia sobrenatural en este lugar. Hay una presencia muy gloriosa, aleluya. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alaba la gloria de Dios, porque Él está aquí. Recibieron el cumplimiento de la promesa del Padre. Todo lo que el Padre promete lo cumple. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre puede prometerte muchas cosas, la mujer te puede prometer muchas cosas, pero ellos pueden cambiar de pensamiento, ellos pueden cambiar de parecer. Sin embargo, el Dios que tú y yo creemos no cambia, sigue siendo el mismo. Si Él mismo pensó, aleluya, si Él pensó las cosas, ay Dios mío, Él sigue siendo el mismo, Él no cambia. A pesar de tus errores, a pesar de tu flaqueza, a pesar de tus debilidades, a pesar de tu falta, de tu pecado, Él cumplirá su propósito en ti. Porque Dios no ve como el hombre, Dios ve diferente. El hombre puede ver ciertas cosas positivas como negativas en ti, pero Dios no, Dios ve más allá de lo que el hombre ve. ¿Y sabes cómo Dios te ve? Como una mujer regenerada y transformada por la presencia de Dios. Como un hombre que ha sido regenerado y transformado por su presencia. Su presencia está aquí. En Hechos capítulo 2 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esperaron el cumplimiento. Lo que el Padre prometió lo cumplió. Vino el Espíritu Santo y todos fueron revestidos del poder y la autoridad del cielo.
No era una iglesia común, no era una iglesia cualquiera, era una iglesia viva. Era una iglesia que estaba despierta. Era una iglesia que clamaba, era una iglesia que ayunaba, era una iglesia que vigilaba, era una iglesia que amaba la presencia del Espíritu Santo. La iglesia primitiva caminaba en un poder sobrenatural. Y podemos ver que en Hechos capítulo 2 podemos ver que ellos fueron llenos de la presencia de Dios. Fueron revestidos de gracia y de poder. Así como yo creo que esta iglesia también será revestida de autoridad. Yo profetizo por fe que esta iglesia será revestida de poder, de gracia, de sabiduría, de ciencia. Los dones se van a activar en esta iglesia y el poder sobrenatural se va a manifestar en esta casa de oración y puerta del cielo. Era una iglesia que caminaba bajo poder, bajo gloria. Las señales, las maravillas les seguían. La palabra de Dios dice que la primera predicación del apóstol Pedro, en la primera predicación del apóstol Pedro, que se levantó para predicar, donde todos fueron llenados, dice la Escritura que Pedro, lleno del Espíritu Santo, alzó su voz y empezó a proclamar a Jesucristo. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 38, quiero avanzar rápido. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Había venido el Espíritu Santo, había sido mudado. Un Pedro que era impulsivo, un Pedro que nosotros vemos en los evangelios, muy impulsivo para hablar. Hechos 2 capítulo 40, Hechos 2 versículo 40. Podemos ver aquí en el libro de los Hechos un Pedro totalmente distinto, un Pedro diferente al cual nosotros vemos en los sagrados evangelios, porque Pedro era impulsivo en sus palabras, impulsivo en sus actos. También dice la Escritura que cuando a Jesús habían tomado, todos huyeron, temerosos, llenos de miedo. Había venido temor sobre los discípulos porque sabían que a Jesús lo habían apresado, lo estaban juzgando y querían matarlo. Pero en Hechos capítulo 2, tú te das cuenta a un Pedro que había sido llenado. Diga conmigo la palabra llenado. Pedro había sido llenado. ¿De qué había sido llenado? Del Espíritu. Fíjese la cualidad o las virtudes del Espíritu Santo en nosotros. Que el que tenía temor, ahora ya no es temeroso, sino tiene coraje y valentía. Estaba dispuesto esta vez a ir a la cárcel y aún a la misma muerte por causa del testimonio de Jesús. Era un Pedro distinto. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre un hombre o sobre una mujer. Lo regenera, lo restaura, lo cambia, lo transforma, lo muda. Él hace al hombre un hombre diferente. Él hace a una mujer distinta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra en nosotros. Y esta obra que Dios hace solamente la podemos recibir por medio del Espíritu. Por eso es importante que te dejes moldear por el Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén? Es importante que dejes que el Espíritu Santo trate con tu carácter. Es importante que dejes que el Espíritu Santo trate con tu corazón. Es importante que dejes que el Espíritu Santo trate con tu vida. Porque si tú no dejas que el Espíritu Santo trate en tu corazón, trate en tu carácter, tú nunca vas a poder llegar a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús.
¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Los que quieren ser como Jesús tienen que parecerse a Jesús. Dice la Escritura que el que camina en el Señor tiene que caminar como Él anduvo. No podemos vivir de doble cara. No podemos ser uno en la iglesia y en el mundo allá afuera ser otro. Tenemos que ser uno solo. Porque cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un hombre y una mujer, viene a ser uno solo con Él. Y es imposible que un hombre o una mujer que tenga el Espíritu Santo, es imposible que esa mujer o ese hombre siga caminando igual. Y si sigue caminando de la misma manera como antes de conocer a Cristo, entonces todavía no ha sido transformado por la presencia del Espíritu Santo. No ha sido tocado. No ha visto un encuentro personal. Por eso es importante que dejes que el Señor toque tu corazón. Es importante que dejes que el Señor obre desde tu corazón, para que Él entonces pueda levantarte. Él no puede levantar a una persona que está herida en el corazón. Él no puede levantar a una persona que tiene rencor, resentimiento todavía con el papá o la mamá o los hermanos. No, es imposible. Dios no puede levantar a un hombre, una mujer que guarda celo, contienda, crítica, murmuración en su corazón. Es imposible. Por eso debes dejar que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Y tienes que abrir tu corazón. El Señor me decía un tiempo atrás, yo estoy queriendo obrar en el corazón, pero no me dejan. No me dejan. ¿Por qué? Porque quieren vivir ellos y no quieren que yo viva en ellos. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque Pablo sabía que su carne era más mala que el mismo diablo. Y que esta carne muchas veces no va a querer pedir perdón. Esta carne no se va a querer humillar. Esta carne no se va a querer someter, sujetar a Dios. Esta carne no va a querer hacer lo que Dios dice en su palabra. La carne es mala. Pero aquí tú te das cuenta que Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba con denuedo y con autoridad. Y le decían, sé salvo de esta generación perversa. Mira lo que estaba hablando Pedro. Pedro está enseñando aquí que esta generación de ese entonces era perversa. Y es que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón es perverso. Todo aquel que no recibe a Jesús como su Señor y su Salvador es perverso. ¿Por qué? Porque solamente la obra de Jesús en la cruz nos puede justificar del pecado, nos puede justificar de la muerte, nos puede justificar de la condenación. Solamente el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz es la que nosotros nos puede justificar delante de Dios. Por eso ahora somos llamados justos, por eso ahora somos llamados hijos de Dios, porque somos justificados por la sangre de Jesús. Pedro estaba predicando. Dios había levantado a Pedro. Y no solamente a Pedro, levantó a Juan, levantó a Jacobo, levantó a Santiago, levantó a todos los hombres, a los 12 que andaban con él. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo habló por boca de Pedro. Ese día, dice la Escritura, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En la primera predicación, 3,000. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Cuántos se añadieron? 3,000. Imagínese usted. Imagínese si usted... Ay, Dios mío. Yo a veces digo, ¿por qué la iglesia no opera en las dimensiones de la iglesia primitiva? Si tenemos el conocimiento, tenemos aquí la palabra de Dios que nos instruye, nos da el modelo a seguir, nos da la orientación, la guía para poder buscar a Dios de la misma manera como ellos lo buscaban. ¿Por qué no operamos en las manifestaciones de los apóstoles o de la iglesia primitiva? ¿Por qué? Porque no se dejan transformar, no se dejan cambiar, no dejan que el Señor los mude, los cambie, los moldee. Dice la Escritura que Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y tenemos que dejarnos moldear por Él. Amén.
Si tú quieres que Dios te use, si tú quieres que Dios use tus manos, use tu boca, tú tienes que dejarte moldear. Tú tienes que dejarte... Ay, Dios mío. Yo sé que se perdieron los amenes ya. ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Sabes por qué te digo esto, hermano, hermana? Porque el Señor quiere levantarte. Pero Él no te va a levantar si en tu corazón todavía hay orgullo. Si en tu corazón todavía hay contienda, hay murmuración. Hay que tener cuidado con estas cosas. Pablo dice que tenemos que despojarnos. Y ciertamente los apóstoles se habían despojado hasta de su vida misma. Pero ¿qué sucede con ellos? La Escritura dice, voy a seguir avanzando. La Escritura dice en Hechos capítulo 3, el primer milagro que ocurre en la iglesia primitiva fue cuando, Hechos capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Hechos capítulo 3, verso 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que al instante, tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a nuestro Dios. El primer milagro fue en Jerusalén, y fue en un hombre que necesitaba un milagro. Ay, Dios mío. La iglesia está para suplir las necesidades de la gente. La iglesia está para darle una respuesta y una solución a tanta gente que está perdida, confundida, allá afuera caminando como oveja sin pastor. La iglesia tiene que ver la necesidad de la gente, porque allá afuera hay mucha gente que necesita de una palabra que salga de tu boca, de una palabra que salga de ti. Yo recuerdo muy bien que cuando empecé a convertirme en los caminos del Señor, cuando estaba allá en Santiago de Chile, fui al hospital, estuve con mi hijo, porque mi hijo tenía días, semanas de nacido, y iba a su control, y recuerdo que había una anciana que se puso a mi lado, y de un momento a otro le empiezo a hablar, le saludo y le hablo de Jesús al instante. Le digo: el Señor Jesucristo la ama. Y ella me dice, con los ojos sollozos, me mira queriendo llorar: mis hijos no me visitan, mis hijos no vienen a verme, no están conmigo. Yo le dije: estoy sola. Yo le digo: usted no está sola, el Señor está con usted, y aunque usted no lo vea, Él está presente. Al instante, cuando le dije esto, su semblante cambió, y esta mujer cambió su forma de pensar, y sus ojos fueron abiertos, y supo y entendió que Dios estaba con ella siempre, por unas cuantas palabras que salieron de mi boca. Así mismo yo creo en fe que Dios va a usar tu boca para hablarle a personas que necesiten de una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra que los conforte, una palabra que los levante, una palabra que los anime a seguir. Porque para eso está la iglesia, para eso estás aquí, hermana, hermano. No eres uno más del montón. Dios te ha llamado a ser cabeza también. También puedes ser un líder. Puede ser un hombre, una mujer que puede ser útil en el reino de Dios. Lo que Dios hace a través del pastor también lo puede hacer a través de tus manos. Porque la Escritura dice que las señales le seguían. Pero dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos: y estas señales seguirán a los que creen.
Quiere decir, tú crees en Jesús. Entonces las señales también te van a seguir. Pero humíllate, conságrate, busca la presencia de Dios y verás cómo la luz de Jesús resplandece en ti. Que cuando las personas te vean, los demonios van a huir, los demonios se van a alterar, los demonios se van a sacudir y la presencia de Dios se va a manifestar a través de ti. Y verás la gloria, verás el poder, verás la manifestación del Espíritu Santo. Dios te va a levantar. El Señor te va a levantar. Pero es importante dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Dice la Escritura que ese fue el primer milagro en Jerusalén, y por causa de ese milagro vino la persecución. Y es aquí donde yo voy a entrar, porque estoy haciendo una plataforma, voy a entrar al tema. La Escritura dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17. Miren lo que nos enseña la Escritura. Pedro y Juan eran perseguidos. Hechos capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermana? A ver, ¿alguien que me ayuda ahí? 17. Ajá. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es la secta, ajá, de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Miren lo que dice la palabra. En una cárcel pública pusieron a Pedro y a Juan porque se había hecho un milagro. Miren lo que dice la palabra. Empezaron a perseguir a Pedro y a Juan. Pedro y Juan son perseguidos por el testimonio de Jesús, porque en el nombre de Jesús le dijo: levántate y anda. Al instante empiezan a predicar ellos acerca de la resurrección y de Jesucristo. Dice la Escritura que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, se llenaron de celos, se llenaron de odio en su corazón, se enojaron tanto. ¿Por qué? Porque estaban enseñando una doctrina diferente, la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo vino del cielo, vino del Padre, porque todo lo que oí de mi Padre, eso hablo al mundo, dijo Jesús. Y dice la palabra del Señor que estos sacerdotes, llenos de celo, de enojo, de ira, se levantaron. Porque van a haber personas alrededor de tu vida que se van a levantar. Se van a levantar contra el llamado que tú portas, que tú llevas. Hay un llamado que tiene Dios sobre tu vida. Por eso que se levanta a veces la familia, se levanta a veces tus amistades, se levantan incluso los mismos hermanos de la iglesia. Que el Señor los ayude para hacer trigo y no cizaña. Porque en este tiempo lo que está siendo separado es el trigo de la cizaña. Y la iglesia está dormida, la iglesia no sabe esto. Pero tú tienes que entender que el que te llamó fue demasiado fiel, que va a cumplir su propósito de ti, aunque el diablo cruja los dientes, aunque el infierno se levante, aunque los demonios traten de atormentarte. El propósito de Dios se va a cumplir en esta iglesia. El propósito de Dios se va a cumplir, Pastor Zambrano. Se levantaron sacerdotes que conocían Biblia, que conocían la Torá, que conocían acerca de la ley de Moisés y todo ello. Pero se le había olvidado que Moisés había dicho: el Señor levantará un profeta grande entre nosotros. Se habían olvidado. Y dice la palabra del Señor que lo ponen en la cárcel.
Ahí vemos a un Pedro y a un Juan dispuestos a ir a la cárcel. Se fueron a la cárcel. Dice la palabra del Señor que ellos testificaban abiertamente, sin vergüenza, sin temor a que lo que la gente le diga. Porque habrá gente allá afuera que te van a vituperar, te van a rechazar, te van a menospreciar. Porque no van a creer la obra que Dios está haciendo en ti. Aunque ellos te digan, y así va a la iglesia, se golpea el pecho y está con la Biblia en la cartera y debajo de la mano, pero mira cómo anda, mira cómo vive. Y van a ver ese tipo de personas que van a criticar, que van a señalar, que van a murmurar, que te van a perseguir por causa de la fe en Jesús. Pero tú sigue para adelante, tú sigue adelante, tú sigue caminando. Tú no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tú sabes que la locura de la cruz son para aquellos que se pierden. Mas Dios te ha predestinado a ti para salvación. Dios te ha predestinado a ti, no solamente a ti, sino a toda tu casa. Y el Señor va a hacer la obra. Yo he venido a profetizar. Ay, Dios mío. Dios va a hacer la obra en tus hijos. Dios va a hacer la obra en tus hijas. Dios va a hacer la obra con tu esposo. Dios va a hacer la obra con tu esposa. El Señor va a hacer esa obra. A su nombre. Dice la palabra que estos llenos de celo lo pusieron en la cárcel. Ahora estaban dispuestos a ir a la cárcel por causa del testimonio de Jesús. No importaba lo que le dijeran. Estaban mudados en otro hombre, cambiados, transformados, porque el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Estaban llenos. Había valentía, había coraje. Había en ellos el deseo de servir a Dios con todo su corazón. Lo que he venido a decirte de parte de Dios en esta hora es que mientras más te esfuerces por servir a Dios con todo el corazón, más la gracia y el poder de Dios va a reposar sobre ti. Más el favor de Dios va a reposar sobre ti. Mira, se van a levantar, pero deja que se levante. Deja que el diablo se levante, porque el Señor peleará por ti. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 14, verso 14. Está quietos y confía en el Señor. Jehová peleará por vosotros. Juan capítulo 15 versículo 18 dice que Jesús había doctrinado bien a los discípulos. Y yo me pongo a pensar y digo, ellos recordaron cada palabra que el Señor les había dicho, porque Jesús les advirtió y les habló que por causa de su nombre ellos iban a ser perseguidos, aborrecidos, menospreciados, humillados y avergonzados por causa del nombre. Amén, gloria a Dios. Gracias. Por causa del nombre. ¿De qué nombre? Nombre sobre todo nombre, que no hay en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, como el nombre de Jesús. Por eso que los sacerdotes le tenían resentimiento, odio, amargura a ese nombre, porque estaban llenos, pero llenos del diablo. Eran sacerdotes del diablo. Juan capítulo 15 versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Quiere decir que las personas allá afuera que no quieran escuchar, tú sacúdete los pies y sigue caminando. Que el que no quiere escucharte en un lado, otros están deseando escuchar una palabra de parte de Dios a través de ti. Tú sigue para adelante. Tú sigues sirviendo a Dios. Tú sigues consagrándote a Dios. Tú sigue dedicando tus años de vida para Dios, porque esto no es en vano, esto no es en vano. Ya viene el Señor, y aquí viene el Señor a recompensar a cada uno según sea su obra. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alguien alabe la gloria de Dios, alabe la gloria de Dios. Van a haber personas entonces que van a creer en ti, y van a haber personas que no van a creer en ti.
Tú rodéate de las personas que creen en tu llamado y en tu ministerio. Amén. Gloria a Dios. Tú no pierdas el tiempo con la gente que te murmura, que te critica, que habla mal de ti a espaldas tuyas. No, no, no. Tú sigue adelante, tú sigue adelante. Tú sigue predicando, tú sigue alabando, tú sigue adorando. Tú sigue haciendo la obra de Dios. Porque el que te llamó a ti no fue el hombre, fue el Señor. Porque el que te llamó a ti, Rabasata, Rabasaya, el que te llamó a ti va a hacer cosas grandes contigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5, lo vamos a Hechos 5, versículo 27. En el versículo 27 dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo del 17 que estábamos allí al 18. Mas un ángel de Dios, un ángel del Señor, el versículo 19, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Un ángel se le presenta en la noche a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Ellos habían sido encarcelados en una cárcel pública, dice, ni siquiera una cárcel privada, una cárcel pública. Había seguridad. Habían personas que estaban custodiando la cárcel en la puerta principal, en la puerta de adentro y del callejón, y estaban presos por causa del testimonio, por causa del nombre. Estaban privados de su libertad. Y el ángel se le aparece, un ángel del Señor, se le aparece para librarlos de la cárcel, librarlos de ese mal momento que estaban atravesando. Dice la palabra del Señor que este ángel le dijo, la única palabra que le dijo fue: sigan hablando todas las palabras de esta vida. Nada más. Porque eso es lo que cumple la función de los ángeles, enviar un mensaje, pero ellos no testifican a Jesús. Ellos anhelan, desean testificar de Cristo, hablar del Salvador, del Redentor de la humanidad, pero todavía no es su momento. Llegará el momento en el que ellos van a testificar al mundo cuando sea el cumplimiento. En el libro de los Apocalipsis dice que el ángel empieza a proclamar y a hablar del reino incluso de Jesús. En esta palabra dice, en este pasaje bíblico dice que habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, seguían. No los paraba ni la cárcel, no los paraba el vituperio, no los paraba el rechazo o el menosprecio de las personas. Porque en el templo, dice la palabra de Dios, que cuando ellos predicaban, dice que las señales les seguían, los milagros se manifestaban, porque la presencia de Dios estaba en los apóstoles. Lo que Pedro y Juan y los 12 predicaban, el Señor los confirmaba. El Señor confirmaba su predicación. ¿Cómo lo confirmaba? Con las señales y los milagros. Los paralíticos se levantaban, los cojos saltaban, los ciegos veían, y grandes milagros se hacían. Dice la palabra del Señor que el pueblo lo alababa grandemente a los apóstoles, pero hay algunos que no querían acercarse a ellos. O sea, que había un grupo que realmente reconocía el llamado, el ministerio de Dios en los apóstoles, pero había otro grupo que no los querían. Y eso está, usted lo puede ver en Hechos capítulo 5, versículo 13. Si retrocedemos en el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Dice que había un grupo de personas que no querían a los apóstoles, los rechazaban, pero más el pueblo los alababa grandemente. El pueblo los alababa. O sea, el que no te acepten en un lado no quiere decir que en otro lado no te van a aceptar. También te van a aceptar por causa de lo que tú llevas, por causa de lo que tú portas. Ellos llevaban la presencia. Al lugar donde iban, yo me imagino, eran cultos de gloria y de avivamiento, de poder y de manifestación de Dios. No era cualquier culto. Me imagino a un Pedro predicando un lunes, a un Juan predicando un martes, y a un Santiago predicando un miércoles, y a un Jacobo predicando lleno de poder y de gracia. Predicando con denuedo. Y no solamente con la palabra, sino con la demostración del poder de Dios. Porque el modelo de la iglesia primitiva era predicar a Cristo. Dice que en una oportunidad Pablo, en 1 de Corintios, voy avanzando rápidamente, capítulo 2,
En una oportunidad Pablo dice que se dispuso a predicar a los hermanos en Corintio. Y dice en el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahí está hablando Pablo. Todos conocemos el ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Un ministerio poderoso. Él dice en la escritura que de todos los apóstoles que eran grandes, él se hacía el más pequeño. Pero sabemos que Pablo era más grande que Pedro y que Juan. Pero él se hacía pequeño. Dios lo usó poderosamente a Pablo. Y dice la palabra que Pablo, cuando fue a predicar el testimonio, no fue con palabras de excelencia o de sabiduría. Dice que en el versículo 2 que dice, me propuse. ¿Qué dice? 1 Corintios capítulo 2. Versículo 2, ¿qué dice? Pastor, ¿usted? 1 Corintios capítulo 2, verso 2, ¿qué dice? Cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Miren lo que Pablo se había propuesto en su corazón: a predicar a Jesús. No esperes todavía que tengas buena elocuencia para dirigirte a las personas. No, predica a Cristo. Predica a Cristo, que el Señor hará la obra. Desde el momento que, ay Dios mío, desde el momento que propongas tu corazón a predicar a Jesús, que murió por nuestro pecado, que nos murió para darnos vida, para darnos salvación, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y serás una ametralladora hablando, y la palabra saldrá con denuedo, la palabra saldrá con sabiduría, la palabra saldrá con ciencia, la palabra saldrá con poder de tu boca, y el Espíritu Santo confirmará lo que tú hablas a través de tu boca. Pero habla la palabra, habla y no calles. Porque no es tiempo de callar, Zambrano. No es tiempo de callar, pastor. Es tiempo de testificar. Yo me gozo cuando veo al pastor Zambrano predicando en los mercados. Y a veces yo digo, ¿quién está gritando? Por allá, desde 2 cuadras antes, yo estoy escuchando ya un bullicio ahí. Y el Señor Jesucristo. Y yo digo, ese es el loco del pastor Zambrano. Pero loco por Jesús. Y ahí está el pastor hablando, aunque le arrojan, dice, tomate, le arrojan de todo, él sigue predicando a Cristo. Amén. Sí, porque va a haber gente que te va a aceptar, pero ahí va a haber gente también que no te va a aceptar, te va a rechazar. Pero tú no te dejes llevar por eso, tú déjate llevar por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que Él va a hacer la obra, Él va a tocar los corazones, Él va a transformar, Él va a cambiar. Y ni mi palabra, dice la escritura en el versículo 3, estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Lo que Pablo me está diciendo allí es que el tipo no se enfocó en traer un bosquejo demasiado excelente. No vino a imponer su sabiduría. No vino a hablar con palabras persuasivas. Él lo único que vino a hacer es a predicar a Cristo. Y a este crucificado y el Espíritu Santo obrando a través de Pablo. Hablando a través de Pablo. El mensaje de la iglesia primitiva. Ahora entiendo yo por qué la iglesia se movía en grandes moveres, en grandes manifestaciones, en grande poder. ¿Por qué? Porque testificaban a Cristo. Eran cristocéntricos. Todo a Jesús, todo a Jesús. La gloria a Jesús, la honra a Jesús. Todo a Jesús. Pero hoy en día tú ves una serie de predicadores, de pastores y profetas y evangelistas de otros países, de otros lugares, que hablan de todo menos de Cristo. ¿Qué evangelio es ese? No hablan de Jesús. No hablan de Cristo. Y yo me quedo sorprendido. Por eso que esa iglesia está más seca. Por eso que esa iglesia está más muerta que viva. ¿Por qué? Porque no se habla de Jesús. Si dice la escritura que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él subsisten. Todas las cosas en Él han sido creadas. Todo es por Él y para Él. Y Pablo dice, no fue con predicación
con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice que fue con demostración del Espíritu y de poder. Así se movían todos los apóstoles. Así, en esa línea, dirigidos por el Espíritu Santo, pero testificando de Cristo. Exaltando el nombre, proclamando el nombre, el maravilloso nombre de Jesús. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alguien alabe a Jesús. Alábalo a Jesús, alábalo a Él, porque Él merece gloria. Ya estoy terminando. Dice la palabra del Señor que estos sacerdotes, llenos de celo, de enojo, de ira, se levantaron. Diga conmigo, se levantaron. Se levantaron contra los ungidos, contra los apóstoles. Pero los apóstoles seguían predicando aún después de que lo habían encarcelado. Tenían convicción y certeza de lo que ellos testificaban era real. Tenían la verdad en sus bocas y en sus manos. Testificaban abiertamente. Oiga, si Dios me está llamando a mí al ministerio y Dios está poniendo ángeles para cuidarme de la muerte, para guardarme de mis enemigos, ¿cómo no voy a creer en ese Dios que me ha llamado? ¿Por qué yo voy a dudar de su llamado, del propósito que tiene conmigo? Si Él me ha llamado, Él me va a respaldar. Ellos no tenían duda. Entonces no dudes del llamado, no dudes del propósito, porque el Señor te ha llamado. Pastor Zambrano, el Señor te ha llamado. Y sabes lo que te voy a decir, algo de parte de Dios. ¿Lo digo o no lo digo? Vas a pasar del alquiler a algo propio. De aquí, escucha bien, pastor. El Señor ha visto tu clamor y ha escuchado tu oración. Y le has pedido algo propio. El Señor dice: yo pongo en tus manos documentos donde vas a firmar un terreno. Un terreno, te dice el Señor, algo propio. Algo propio pongo en tus manos, dice el Señor. Porque esta es la obra que yo llamé. Yo llamé, yo te llamé, te dice el Señor Zambrano. Yo te llamé, yo te voy a respaldar. Has pasado por mucho, dice, hijo mío, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Voy a hacer cosas grandes, dice el Señor. Voy a hacer cosas grandes con esta casa, ha dicho el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. No querían que el nombre de Jesús sea proclamado. Lo pusieron en la cárcel. No querían que se mencione ese nombre. Estos sacerdotes que estaban llenos del diablo, sacerdotes de Satanás, porque no querían que el nombre de Jesús sea proclamado por las ciudades de Jerusalén, por las calles de Jerusalén, ni por Judea ni por Samaria, porque el diablo desde el principio, desde que Jesús nació, quería matarlo, pero no pudo detener el propósito de Dios en Jesús. No lo pudo detener. Por eso que usted ve a un diablo endemoniado totalmente, a un rey Herodes totalmente endemoniado, matando a los niños, para que no se cumpliese la profecía del Salvador, del Mesías, del Redentor. Pero aún así dice la Escritura que el Señor llamó desde Egipto a su hijo, a su nombre. Hermano, es que el diablo piensa, el diablo cree que tiene una oportunidad para enfrentarse con Dios, pero él sabe que está vencido, él sabe que está derrotado, él sabe que no tiene chance, él sabe que no tiene oportunidad, porque el Dios que tú y yo servimos lo ha puesto por debajo de sus pies, por estrado de sus pies. El infierno está debajo de los pies de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, no prevalecen contra esta casa de oración y puerta del cielo. Podemos ver a la iglesia indetenible, imparable. Los ángeles se le presentaron y liberaron a Pedro y a Juan. Y dice la palabra, voy a seguir avanzando rápidamente. Dice la palabra del Señor que en el versículo 17, vamos a leer el versículo 16, Hechos 4:16.
Sin embargo, para que no se divulgue más en el pueblo, dice, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Miren lo que dice la palabra. Los estaban amenazando. Los estaban amenazando para que no se testificara el nombre de Jesús. Los amenazaron. Esa fue la primera oportunidad que recibieron a Pedro y a Juan. Mas dice Pedro y Juan respondiéndoles diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Miren lo que dice la palabra, que ellos antes de todo, ellos empezaron a obedecer al Señor. Y la palabra de Dios dice que cuando los sumos sacerdotes se enteran de que Pedro y Juan habían sido liberados y que estaban enseñando en el templo como que si nada pasaba, dice la palabra que inmediatamente mandaron, vamos a Hechos 5, Hechos capítulo 5, versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, dice, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar aquello. Pero viniendo uno, les decía esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Miren lo que dice en el versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque tenían ser apedreados por el pueblo. Hechos 5, versículo 26. Nuevamente dice la palabra que los sumos sacerdotes traen a la presencia de Pedro y de Juan para explicar el por qué siguen testificando el nombre de Jesús. Si se lo habían prohibido, si se lo habían estrictamente prohibido para que no hablasen ni enseñasen al pueblo de esa doctrina, porque para los sacerdotes, los sumos sacerdotes, la doctrina de Cristo era una doctrina satánica, diabólica, porque enseñaban de que Cristo había resucitado entre los muertos, pero ellos no lo creían. Y aquí tú te puedes dar cuenta en el versículo 28 dice, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué dice la Escritura? Pedro le responde y le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Ese es el mensaje principal de la iglesia: arrepentimiento y perdón de pecado. No hay otro mensaje. A través del arrepentimiento proclamamos a Jesús. No cambia el mensaje, hermano, hermana, que el Espíritu Santo se va a encargar de darle palabra, de darle revelación, de darle ciencia, pero usted testifique a Cristo, testifique a Jesús. Aunque en tu barrio no te quieran oír, a la otra cuadra te van a escuchar. Y si no te quieren escuchar acá en Chincha Alta, te van a escuchar en Grosio Prado. Y si no te quieren escuchar en Grosio Prado, te van a escuchar en Pueblo Nuevo. Si no te quieren escuchar en Pueblo Nuevo, te van a escuchar en Chincha Baja, donde quiera que vayas, porque tú eres canal de bendición. Donde quiera que pisan tus pies, ese lugar es bendito. Tú traes bendición donde quiera que vayas. Traes bendición, traes bendición. Y donde no te reciban, la bendición viene contigo. La bendición viene contigo. Pero no te hagas problema por los que no te quieran escuchar. Tú sacúdete del polvo y sigue caminando. Sacúdete los pies y sigue avanzando. Porque van a haber personas que van a aceptarte, pero otras te van a rechazar. Pero lo importante es seguir sirviendo a Dios con dedicación. Seguir este camino, porque este camino es de valientes. Ya han pasado ya exactamente como 10 años, 11 años desde que conocí a Cristo. 9 años caminando en el Señor, pero ya venía escuchando hace 10, 11 años atrás. Venía escuchando al Señor y yo decía,
pero ¿por qué todavía quiero seguir en las fiestas? Todavía soy joven. Mi familia me decía también, tú todavía eres joven, tú todavía tienes mucho por vivir en la vida. ¿Por qué te vas a entregar a la religión? ¿Por qué te vas a entregar? Todavía vive la vida. Vive la vida antes que la vida te viva, dice. Se vuelve suicidia ya. Y yo digo, la vida es verdad, es una sola, pero es a través de Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo encontré vida en Cristo. Desde que me entregué a Cristo, desde los 21 años en adelante, mi vida fue marcada completamente con la presencia de Dios. Y experimenté cosas que nunca empecé a experimentar. Y recuerdo muy bien que en mis inicios, cuando empecé, el Señor confirmaba muchas cosas en mi ministerio. Yo no vengo de familia. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted tiene familia pastoral? ¿Usted tiene personas que... La verdad, yo le digo, yo estoy aquí por la pura misericordia de Dios. Yo estoy de pie aquí por la gracia de Dios, porque no tengo padres ni abuelos que fueron cristianos evangélicos o fueron pastores. Me preguntó una hermana, pastor, ¿y su papá pastor quién es? Yo digo, amén, gloria a Dios, porque está profetizando por fe. Mi papá no es pastor, pero yo profetizo que será un pastor. Y si no llega a ser un pastor, llegará a ser hijo de Dios y se va a entregar y va a servir al Señor. Recuerdo que cuando el Señor me empezó a llamar al ministerio, me hablaba a través de instrumentos que son los profetas. Que Dios bendiga a los profetas, porque los profetas existen todavía. Amén, amén. 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 Los profetas existen todavía. Y Dios habla a través de sus profetas. La Escritura dice, creed a los profetas y seréis prosperados. Así es. Y me hablaba, yo recuerdo que apenas llevaba 1 mes y medio, 2 meses entregándome al Señor, y el suegro de mi pastor, el presidente de todas las congregaciones, que en ese tiempo tenía 3, 4 congregaciones, terminando un año 2015, en Año Nuevo, se sienta a la mesa. Yo ni lo conocía, yo recién era la primera vez que llegaba a la casa del pastor, porque me había invitado para compartir junto a mi familia, y estaba al frente de mí un anciano, señor de Daya, y agarró y me dijo, hijo, ¿usted sabía que se va a las naciones? Y yo me quedé mirando y yo dije, ¿de qué está hablando? Hijo, ¿te vas a las naciones? Yo dije, amén. Nada más simple, porque estaba empezando a caminar. Y desde ahí el Señor ya me confirmaba el ministerio como evangelista, para la gloria y la honra del Señor. Han pasado más de 8 años, casi 9 años, que Dios me dio esa profecía, y hasta ahora estoy esperando el cumplimiento. Todavía no me he movido, porque me han llamado de otros países para predicar, pero el Espíritu Santo todavía no es tu tiempo. Llegará el momento, me dice, ya falta poco. Llegará el momento que yo te voy a usar, llegará el momento en que te voy a levantar, llegará el momento en que yo voy a usar tu vida como no tienes idea. Y yo empecé a moverme según como la iglesia primitiva se movía. La iglesia primitiva se movía bajo la directriz, la guianza del Espíritu Santo. Así es, amén, amén. Eran dirigidos por el Espíritu. Y en una oportunidad la palabra dice que en el libro de los Hechos que Pablo quería ir a predicar a Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Y esto puede sonar contradictorio, porque el Señor quiere que prediquemos, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo recibe esto del Señor, que todavía no era el tiempo de Asia, hasta que en un momento se le aparece en visión un varón macedonio que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí entendió Pablo que era el Espíritu Santo llamándolos a predicar el Evangelio. Yo creo que el Espíritu Santo también va a guiarte en los próximos días a hablarle a alguien de Cristo. El Espíritu Santo va a ser tu guiador y Él te va a guiar a hablar. Tú no vas a hablar cuando tú quieres hablar, Él va a hablar a ti, a través de ti, cuando sea el momento. Mientras tanto, tú llénate más de la presencia. Mientras tanto, tú llénate de la palabra. Tú llénate de la oración. Tú llénate con el ayuno, con la búsqueda constante de la presencia de Dios. Y verás que Él no va a fallar. Él no va a fallar en usarte. Él no va a fallar. Él no va a fallar, hermano, hermana. Pero hay que buscar su presencia. A su nombre. Dice la palabra de Dios, y estoy terminando.
En Hechos 5, seguimos leyendo, en el versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Mire, hermano, estaban tan endemoniados, pero tan endemoniados, que querían matarlos en el momento. Pero dice la Escritura, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, y este hombre era un doctor de la ley, un hombre erudito, un hombre sabio. Este hombre le empieza a dar consejos a estos fariseos que tenían el entendimiento cerrado, que no veían lo que Gamaliel veía. Ay, Dios mío. Gamaliel veía mucho más allá de lo que estos hombres veían, que estos sumos sacerdotes veían. ¿Por qué? Porque estaban cegados por el odio, cegados por el celo, por el enojo. Estaban cegados. Y es imposible, pero imposible, que Dios use a un corazón lleno de celo, de arrogancia o de altivez en su corazón. A un hombre, una mujer que esté lleno de soberbia. Es imposible que Dios lo use. Dios no lo usa. Y es imposible que la gloria se manifieste a través de ese hombre o de esa mujer. La palabra me está diciendo que los sacerdotes, los que enseñaban la palabra, los que estaban en el templo, no fluía en ellos sabiduría, no había manifestación, no había gracia, porque habían rechazado a Jesús, pero también no querían que el nombre de Jesús se proclame. Y estaban de cierta forma cumpliendo la profecía. Y la palabra del Señor dice que Gamaliel les empieza a dar algunas instrucciones y le dice: varones israelitas, miren por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Mire, y aquí es donde me voy a detener un momento, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, y ahí está hablando Gamaliel de hombres que se levantaban con ciertos seguidores, pero de pronto moría el líder y todo se volvía a la nada. O sea, la obra que ellos, ay Dios mío, la obra que ellos hacían, como Judas el Galileo, Teudas, era obra por los hombres, hecho por los hombres. Ellos se levantaban para de cierta manera guiar al pueblo con alguna enseñanza, alguna doctrina. Pero ahora le dice en el versículo 38 Gamaliel a los sumos sacerdotes en el concilio: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mira lo que dice: si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Lo que es de Dios prevalece. Lo que es de Dios permanece. La obra de Dios continúa cuando es de Dios. Pero cuando la obra no es de Dios, esa obra cae. Esa obra se desaparece. Por eso es importante que entiendas que esta obra, a pesar de recibir ataques espirituales, porque puedo ver mucho ataque espiritual, puedo ver guerra aquí en esta iglesia. Hermano, si esta iglesia está de pie es porque esta iglesia lo llamó el Señor al pastor. Lo llamó al pastor Zambrano. Y el Señor respalda su obra, porque lo llamó, no el hombre. Él no se quiso llamar por sí mismo. Él no se puso pastor para ser pastor y porque vio bonito cómo alababan y cantaban en otras iglesias. No, te llamó el Señor. Y si la obra es de Dios, la obra permanece. Aunque el diablo se levante, se va a levantar. El diablo se levanta. ¿Por qué? Porque se está haciendo la obra de Dios. Pero dice la palabra del Señor que este hombre sabio le dice: déjenlos, porque si esta obra, este consejo es de los hombres, se va a desvanecer. Miren, no hay nadie más sabio que yo pude leer en la Escritura como Gamaliel. Se habla que era venerado entre el pueblo, respetado, admirado. Y la palabra del Señor dice que este hombre
le da este consejo para que se eviten problemas, se eviten el conflicto, porque no vaya a ser que estén luchando contra el mismo Dios. Y era verdad, porque los sumos sacerdotes y los religiosos de ese tiempo, de la secta de los saduceos, se habían levantado contra los apóstoles porque sabían que traían una doctrina diferente y el pueblo estaba siendo adoctrinado por la resurrección de los muertos y aún de Jesús. Pero esto era notorio, y dice la palabra del Señor que este hombre Gamaliel le dice: apártense de ellos, no vayan a ser que estén luchando contra el mismo Dios. No hubo un consejo tan grande como este consejo que le dio a este hombre. Y es impresionante porque aquí tú puedes darte cuenta que la persecución no detuvo a la iglesia primitiva. Ellos veían la persecución, estaban en un ambiente que parecía hostil. Ay, Dios mío. Parecía un ambiente, una atmósfera donde era peligro, donde se respiraba peligro, donde se respiraba muerte, donde se respiraba cárcel, donde se respiraba todo tipo de maleficio, donde se respiraba hasta incluso de repente brujería, hechicería, oraciones en contra. Pero eso no lo detenía. Ay, Dios mío. Eso no lo detenía. La persecución no lo detenía. Las amenazas no lo detenían. El rechazo, el vituperio no lo detenía. Hermano, hermana, yo he venido a hablar en esta iglesia que la brujería ni la maldición lo pueden detener, porque el gigante de gigantes, el principal de los principales, está con esta iglesia, está con este ministerio. El Señor está como poderoso gigante con esta iglesia. Y aunque el diablo haya querido destruirla, y aunque el diablo haga y trate de hacer todo tipo de conjuros y enviaciones, conversaba con el pastor. Dice que a veces en el día aparece suciedad y todo tipo de cosas que le envía un sacerdote del diablo. Le envía y le arrojan hechizos y conjuros. Y yo le digo: pastor, eso no va a detener la obra. La obra va a seguir adelante. Aunque el diablo no quiera, y aunque el infierno se levante, la obra continúa. La obra va a seguir, la obra va a seguir adelante. La obra no se va a detener. Y te tengo noticias, pastor Zambrano, la obra va a crecer. Las sillas vacías que ves se va a llenar. Mire la iglesia, ay Dios mío. Mira, yo puedo ver gente acumulada afuera. Ay, Sama. Ay, Rabasaya. Ay, Padre. Ay, Santo. Hermano, yo puedo ver multitudes aquí. Prepárate, pastor Zambrano, porque las personas van a venir en busca de un milagro. Van a venir en busca de una respuesta. Y Dios va a usar tu boca. Y serás un instrumento que va a ser de bendición y de edificación para muchos hogares y muchas familias que están destruidas. Y el Señor lo va a restaurar, el Señor lo va a levantar y el Señor lo va a cambiar. La presencia de Dios se va a mover sobrenaturalmente en esta iglesia. Porque la persecución no la puede detener. La cárcel no la puede detener. El rechazo y el corazón endurecido de algunas personas no lo puede detener. La crítica no va a detener la obra de Dios, porque esta obra es de Dios. La obra de Dios es indestructible. La obra de Dios es inquebrantable. La obra de Dios es imparable. Somos imparables en el Señor. Somos inquebrantables en el Señor. Somos indestructibles en el Señor. Así hagan amarres, hagan maldiciones, conjuros, hechizos, enviaciones. Mire, así como vino el diablo, así se va a ir. Por un camino viene y por 7 huirá. Alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios. Puedo ver que han maldecido esta iglesia. Han arrojado maldiciones. Puedo ver que han hecho oraciones en contra de esta iglesia. Y sabe lo que le tengo noticias a esos brujos y a esos hechiceros que tratan de hacer todo tipo de diabluras. Que el Señor los reprenda. Que lo que Dios bendijo, el diablo no lo puede maldecir.
Le tengo noticias, que sus maldiciones caen por tierra, sus hechizos caen por tierra, sus embrujos caen por tierra, sus conjuros caen por tierra. No pueden detener el propósito de Dios con esta iglesia. Esta iglesia va a crecer, esta iglesia va a crecer, esta iglesia se va a llenar. Profetizo que esta iglesia, póngase de pie, esta iglesia va a crecer. Esta iglesia va a crecer. Esta iglesia se va a aumentar día tras día. Van a venir muchas personas que van a golpear el portón, pero no, esta vez no va a ser para tirar piedra. Ay, Dios mío. Esta vez no va a ser para... Van a venir directamente a los pies de Jesús. Van a venir directamente a Jesús. Porque el Señor está con su pueblo. El Señor está con esta iglesia, con este ministerio. El Señor está con el pastor, con la pastora. El Señor está con esta congregación. Porque hay un corazón aquí. Hay corazones fervientes. Hay corazones sedientos por la presencia. Hay corazones que están dispuestos a servir al Señor. No importando nada, no importando nada. Aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero como esta obra no es de los hombres, esta obra es de Dios, entonces la obra de Dios continúa. La obra de Dios sigue.